Yo Ok. tuve un lío con él Ah, sí, ¿por qué? durísimo. Fíjate, te voy a decir una cosa. Todos los actores de mi edad en ese momento estaban muy renuentes. Ah, claro, vas a dirigir porque eres el productor. López Tarso, Isela Vega, no sabes cómo me recibieron en el set. Señor director, dígame, ¿qué vamos a hacer? Hijo, es que era una escuela. ¿No? Otra escuela. Y con Luis Roberto tuve unos encontronazos durísimos. Y de repente falleció mi papá. Y yo me tuve que ir a arreglar cosas con mi mamá y todo esto. Se quedó Rodolfo a dirigir unas cosas. Lo teníamos en una clínica geriátrica. Él estuvo muy mal. Estuvo durante 2 meses en un hospital. Él ya no hablaba, ya tenía meses que pues, balbuceaba. El Parkinson estaba muy avanzado. La demencia senil la tenía totalmente. Ya no era mi papá. Era el cuerpo de mi papá, pero mi papá no estaba ahí. El hombre de temperamento, el hombre de carácter, el hombre de empuje, ya no estaba ahí, ¿no? Pero bueno, él falleció un 11 de mayo, por eso para mi mamá mayo es durísimo. El 10 de mayo a ella le mueve todo. Y él siempre dijo que el día que entrara a una clínica, a una casa hogar, un asilo, como lo quieras llamar, él se iba a morir. Y dicho y hecho, no estuvo ni 24 horas y se murió. Pero entre que yo tuve que ir a ver qué sucedía y todo esto, pues yo me tardé en llegar a la grabación y Luis Roberto se portó muy grosero, muy grosero. Y hasta casi nos agarramos a golpes porque le dije, ¿qué quieres? Pues vengo de mi papá, se acaba de morir. Te lo voy a decir como me lo dijo. Dijo, me vale. ¿Pero Le qué es dije, lo que lo ¿qué? tenía molesto? Que yo no había estado dirigiéndolo porque yo estaba con mi mamá y viendo lo del entierro de mi papá. Entonces se puso muy delicado, se metió Rodolfo en medio. Rodolfo me dijo, no, tranquilo, me hizo a un lado, se llevaron a Luis Roberto. Trabajábamos de noche, entonces la noche permitía muchas cosas. Al final dije, tienes razón. Y es algo también de nuestro negocio, que es bien duro. No hay nada más importante que el proyecto. Pues Y sí. eso es algo que en nuestro negocio, todo mundo, no importa el problema que tengas, va a trabajar para que esto salga al aire. Va a trabajar para que se abra el telón. Va a trabajar para que se dé la función. Todo mundo. En tu casa no. En tu casa de repente alguien no quiere y te dice, hazte comer tú. Y se va y no hace la comida y no la prepara. En nuestro negocio no. Sí. Y yo me regresé a dirigirlo. Le dije, va. Y de ahí empezamos a tener una relación muy profesional. Y después, Luis Roberto, cuando había cosas sencillas, le decía, mira, que te la monte mi asistente de dirección. No, móntamelo tú. No quería ni caminar si yo no veía cómo lo ¿Y hacía. acabaron cómo bien? todo. Acabamos bien. Esto es algo que nunca, jamás hemos vuelto a hablar. Acabamos bien porque nos fue muy bien y porque al final de la línea yo me gané su respeto. Yo siempre lo respeté como actor. Yo era el productor junto con Rodolfo de Anda. Claro. Bueno, Rodolfo de Anda era el productor, yo era el otro productor, pero Rodolfo era realmente el productor, el que tenía el conocimiento de qué cámara, qué lente, qué luz, esto, cómo hacer las negociaciones. Yo me encargaba de ver las cosas de elenco, de la puerta en Televisa, hablar con los ejecutivos, terminar, éramos una buena suma. Pero eso nunca lo habíamos hablado y se me hizo muy, muy grosero. Finalmente, ya lo cuento porque es algo que está totalmente liberado. Él tenía sus problemas en ese momento. Y por eso reaccionó así, que no tenían nada que ver conmigo. Y yo esto lo he estado trabajando, eso como muchas otras cosas, y lo tengo libre, porque lo trabajo en una terapia y porque entiendo que cada quien tiene sus propias cosas. A mí me afectó en ese momento, pero ya no me afecta. Nada funciona si tú no quieres que funcione. La terapia no funciona si tú no ¿Sería algo quieres que que te funcione. gustaría sentarte un día con él y decirle, oye, güey, te pasaste? No, yo creo que le correspondería a él decir me pasé, no a mí. No Ok. a mí, porque al final yo no respondí con un golpe, yo respondí como un profesional. Hice a la persona a un lado, dividí lo laboral de lo personal. Lo que hablabas Me hace quedé rato. con lo laboral. Correcto. Y poco a poco lo personal se fue limando hasta que eso se fue quedando como en algo que sucedió y que, como digo, es como si tú me pintas el cuerno, no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, con lo que tú traes adentro. Correcto. Yo no, yo estoy tranquilo. Ese insulto, esas actitudes y esas cosas, pues no tenían que ver conmigo. Y además te voy a decir una cosa, yo la primera vez que operaron a mi papá corazón abierto, estaba yo haciendo una novela que era Agujetas de color de rosa. Y estaba haciendo la obra de teatro que se llamaba Engáñame si quieres, a teatro lleno en el Jorge Negrete, lleno.
Y bueno, Luis de Llano se portó increíble y me apoyó mucho con muchas cosas, como siempre lo he dicho, Luis es increíble. Pero el día que mi papá entra al hospital porque se pone muy mal y entonces nos avisan que no puede salir, que se tiene que operar, y 2 días después de todo esto, que lo tienen ahí conectado y todo esto, lo operan. Y yo voy a verlo a las 5 de la mañana al hospital junto con mi mamá se queda ahí y yo me voy a grabar a Televisa al Foro y luego salgo, me cortan ya para el corte a comer, se estaba grabando una fiesta en la novela, en la cual yo tenía 2 diálogos que me los pudieron haber quitado. Y luego de ahí fui en el corte a comer antes de irme al teatro y entonces saludé otra vez a mi papá seguía en quirófano, la operación duró más de 13 horas y luego de ahí me fui al teatro y luego di ¡Ay, las qué funciones bárbaro! y luego de ahí me regresé al hospital y ya pude entrar a ver a mi papá, me dejaron entrar a verlo, a la terapia intensiva, coronarias, donde estaba conectado y todo esto, que él estaba ahí con los respiradores y todo esto. Hoy yo hubiera faltado a la novela y yo hubiera faltado al teatro. Mi deber era estar con mi mamá. Mi deber era estar con mi papá. Mi deber era estar conmigo, Claro. donde estaba mi corazón. Y mi corazón quería estar abrazando a mi papá. Pero era tal la responsabilidad que me habían inculcado desde que entré al CEA y todos estos actores de la vieja guardia de que el show debe continuar y solamente muerto faltas a un teatro y tú no puedes dejar esto. Y también la presión que me dieron de, oye, es todo un llamado de una fiesta. 2 diálogos, no Sí, importaba. no manches. No pasaba nada. Y hoy yo sé que a la novela no le hubiera pasado nada y que a la obra de teatro no le hubiera pasado nada. Pero que yo me hubiera arrepentido mucho si mi padre hubiera fallecido. Claro. Pero no falleció. Bendito sea Dios. Y eso lo fui entendiendo con el tiempo. Ahora pienso así. Después de mi infarto pienso así. Antes todavía decía, no hay nada más importante. No hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que tu paz y tu tranquilidad emocional, mental y física. Y que estés donde quieres estar realmente. Se vale decir, no quiero, no puedo. Tristemente eso lo aprendemos con la edad, con los Sí. golpes, así Sí. es, pues es que así es la vida.